son historias. Algunas son casos reales documentados, otras son leyendas que llevan siglos transmitiéndose de boca en boca. Algunas mezclan las dos cosas de una forma que hace difícil saber dónde termina una y empieza la otra. No voy a gritar, no voy a ponerte música que te ponga nervioso. Esto no es un salto de susto, esto es algo diferente. Es el tipo de historia que los seres humanos llevan miles de años contándose en la oscuridad, alrededor de una hoguera, en voz baja, con la sensación de que el mundo fuera de la luz es más grande de lo que parece durante el día. Ponte cómodo, y si en algún momento te quedas dormido, no pasa nada. Cuando te despiertes, estaré aquí, con otra historia. Empezamos. Hay lugares en el mundo que acumulan historia de una manera que otros no pueden. No todos los lugares son iguales. Hay casas donde han vivido 100 familias felices, y hay lugares donde algo ocurrió una vez, hace mucho tiempo, y que desde entonces parecen llevar ese peso de forma permanente. Como si la piedra o la madera o la tierra guardaran memoria de lo que pasó en ellos. No voy a decirte que son lugares encantados. No sé si lo son. Lo que sí sé es que son lugares con historias que merecen ser contadas despacio. El primero está en medio de la laguna veneciana, a 10 minutos en barco del centro de Venecia, y lleva cerrado al público desde Si alguna vez estás en Venecia y alquilas una barca para explorar la laguna, en algún momento verás una isla pequeña al sur, con árboles que han crecido sin control durante décadas, con edificios que se desmoronan lentamente entre la vegetación, con una torre de campanario que se yergue sobre todo lo demás. Esa es Poveglia. Los gondoleros venecianos tienen una expresión que usan cuando alguien pregunta por esa isla. Dicen que cuando un hombre malo muere, se despierta en Poveglia. No es un insulto, es casi una advertencia. Poveglia lleva siendo un lugar de muerte desde el siglo XIV. Cuando la peste negra llegó a Venecia en el 1348, la República necesitaba un sitio donde enviar a los enfermos lejos de la ciudad, un lugar donde pudieran morir sin contaminar al resto. Eligieron Poveglia. Durante los siglos siguientes, cada vez que llegaba una nueva oleada de peste a Venecia, los enfermos eran cargados en barcas y llevados a la isla, sin retorno, sin cuidados reales, solo esperar la muerte en esa pequeña extensión de tierra rodeada de agua. Los números exactos son difíciles de verificar, pero los historiadores estiman que entre 100.000 y 160.000 personas murieron en Poveglia a lo largo de los siglos de cuarentena. Cuando los cementerios de la isla se llenaron, empezaron las fosas comunes. Cuando las fosas se llenaron, empezaron a quemar los cuerpos. Las piras ardían durante días. El humo era visible desde Venecia. Hay un detalle de esa época que resulta difícil de olvidar una vez que lo conoces. En algunas de las excavaciones arqueológicas que se han hecho en la isla a lo largo de los años, los investigadores encontraron cráneos con algo particular, piedras metidas en la boca. Era una práctica de la época. Se creía que los muertos de la peste podían levantarse de sus tumbas y no se les impedía. Una piedra en la boca impedía que mordieran, y por tanto que se convirtieran en lo que en la tradición veneciana llamaban vampiros de la peste. No eran vampiros de ficción. Eran el miedo medieval a que los muertos no se quedaran muertos. Esa isla lleva los huesos de 100.000 personas bajo su suelo, literalmente. El terreno de Poveglia es en gran parte tierra mezclada con ceniza humana. En 1902, mucho tiempo después de que terminaran las cuarentenas, alguien decidió que ese terreno abandonado en medio de la laguna era un buen sitio para algo. Y construyeron un hospital. Oficialmente era un centro para ancianos y enfermos mentales. En la práctica, según los testimonios que han ido saliendo a lo largo del siglo XX, era el lugar donde Venecia enviaba a las personas que no sabía cómo manejar y que prefería no ver. La historia del médico es la que más circula. Un doctor que, según la leyenda, empezó a realizar experimentos en sus pacientes, lobotomías con instrumentos que no estaban diseñados para eso. Tratamientos que no tenían ninguna base científica. Un hombre que tenía poder total sobre personas que nadie iba a echar de menos. Los pacientes, según los relatos de la época, decían escuchar voces, ver figuras, sentir presencias en los pasillos nocturnos del hospital. Algunos afirmaban que eran los muertos de la peste, que no habían encontrado descanso bajo la tierra de la isla. El médico, cuenta la leyenda, terminó volviéndose loco también, que empezó a escuchar las mismas voces que sus pacientes.
que una noche subió al campanario del hospital y saltó. Hay quien dice que no saltó solo. El hospital cerró en 1968. Desde entonces la isla está abandonada. El gobierno italiano intentó vender el derecho de uso en 2000. Ningún comprador ha desarrollado nada allí. Poveglia sigue en pie, cerrada, cubierta de vegetación, con sus edificios cayéndose despacio hacia el suelo que está hecho de los muertos. Los pescadores de la laguna dicen que no pescan cerca de la isla, que sus redes a veces vuelven con huesos, que Venecia es una ciudad construida sobre el agua, y que Poveglia es una isla construida sobre los muertos. Dejamos la laguna veneciana, cruzamos medio mundo. El siguiente lugar está en Japón, al pie del monte Fuji, en un bosque de 35 kilómetros cuadrados donde los árboles crecen tan juntos que el sol apenas llega al suelo. Un lugar donde el viento no suena, donde no hay pájaros, donde el silencio tiene una textura diferente al silencio normal. Aokigahara se llama a sí mismo el mar de árboles. Es el nombre oficial, el que aparece en los mapas. Pero en Japón, y fuera de él, todo el mundo lo conoce por otro nombre: el bosque de los suicidios. Está al noroeste del monte Fuji, formado sobre lava volcánica solidificada hace 1200 años. Las raíces de los árboles crecen sobre esa lava, retorciéndose en formas extrañas elevándose del suelo, creando un paisaje que de día tiene una belleza inquietante y de noche es otra cosa. El bosque tiene una característica geológica que lo hace diferente a cualquier otro. La lava solidificada bajo el suelo contiene grandes cantidades de hierro, lo suficiente para que las brújulas dejen de funcionar dentro del bosque, lo suficiente para que los GPS y ciertos teléfonos pierdan señal entre los árboles. Si entras en Aokigahara y te desorientas, los instrumentos no te van a ayudar. Los guardas forestales que trabajan en los senderos principales conocen esto. Saben que hay personas que entran al bosque sin intención de salir. Es parte de su trabajo. Hay letreros en los senderos principales, escritos en japonés, que dicen cosas como: tu vida es un regalo de tus padres. Piensa en tu familia antes de seguir. Por favor, habla con alguien. No es decoración. Es una intervención de última oportunidad. La historia de Aokigahara como lugar de muerte no es solo moderna. Viene de mucho más atrás. Durante las hambrunas del Japón feudal, en los siglos XVII, XVIII y XIX, cuando la comida escaseaba y las familias no podían alimentar a todos sus miembros, los más débiles eran llevados al bosque. Los ancianos, los enfermos, a veces los niños, se les dejaba allí. Esta práctica se llama ubasute. Hay debate académico sobre si realmente ocurrió de forma sistemática o si es en parte leyenda, pero la leyenda persiste. Y en la cultura japonesa, el bosque lleva siglos siendo un lugar donde los muertos que no encontraron paz deambulan entre los árboles. Los llaman ihurei, espíritus de quienes murieron con emociones muy intensas, con dolor o con rabia sin resolver, que no pueden irse porque no han terminado de morir del todo. En 1960, un escritor japonés llamado Seicho Matsumoto publicó una novela. En ella, dos amantes entraban en Aokigahara y se suicidaban juntos. La novela fue un éxito, y ese éxito hizo algo que nadie había calculado: convirtió el bosque en un destino. En 1993, un libro titulado El Manual Completo del Suicidio señalaba a Aokigahara como el lugar perfecto para morir. Tranquilo, apartado, donde nadie te iba a encontrar rápidamente. Las autoridades japonesas dejaron de publicar las cifras oficiales de muertes en el bosque para no generar lo que llaman el efecto llamada. Pero los guardas forestales hablan de docenas de personas al año, algunos años más. Hay algo que los que trabajan en el bosque describen de manera consistente: que en ciertos puntos entre los árboles, lejos de los senderos principales, el silencio no es normal, que no es simplemente la ausencia de sonido, es algo más denso, más presente, que hay partes del bosque donde el silencio parece estar escuchándote. Los japoneses que viven en la zona no hablan mucho de ello. Hay una reticencia cultural a discutir ciertas cosas en voz alta, pero los que lo hacen dicen lo mismo que han dicho durante siglos: que Aokigahara llama, que hay algo en ese bosque que atrae hacia adentro, y que no todo el que entra quiere salir. Salimos de Japón, volvemos a Europa, a Rumanía, a un bosque de 250 hectáreas cerca de la ciudad de Cluj-Napoca en Transilvania, un bosque que los lugareños llaman el Triángulo de las Bermudas de Rumanía, donde las plantas crecen torcidas sin razón aparente,
donde los animales no entran, donde la tecnología falla de forma sistemática, y donde en 1968 un biólogo tomó la primera fotografía documentada de un objeto volante no identificado en Europa del Este. Oyabasiu lleva su nombre de un pastor que desapareció en él hace siglos. Entró con 200 ovejas. No salió. Las ovejas tampoco. Nadie los encontró nunca. Es un bosque denso en las afueras de Cluj-Napoca. A simple vista, desde la carretera, parece un bosque normal, pero cuando entras y empiezas a caminar entre los árboles, notas algo que tarda un momento en definirse. Los árboles están torcidos, no de una manera que la botánica explica fácilmente. Las ramas crecen en espiral. Los troncos se doblan en ángulos que van contra la tendencia natural del crecimiento. Algunos árboles parecen haberse retorcido sobre sí mismos. Los científicos que han estudiado el bosque han propuesto varias hipótesis. Actividad geológica subterránea, campos magnéticos anómalos, composición química del suelo. Ninguna explica completamente el patrón de deformación que se ve en el bosque. En el centro del bosque hay una zona perfectamente circular, sin vegetación. El suelo de esa zona, al analizarse, no muestra ninguna diferencia química o geológica aparente con el suelo circundante. Pero nada crece allí. Los habitantes de Cluj-Napoca que tienen cierta edad recuerdan haber crecido con instrucciones claras sobre el bosque. No entres. No te quedes dentro después de que oscurezca. Si sientes mareos o náuseas, sal inmediatamente. Esas instrucciones no venían de la superstición abstracta. Venían de experiencias concretas que personas concretas habían tenido en Oyabasiu. Sensaciones de ser observado, de desorientación repentina, de náusea sin causa, de ver luces entre los árboles que no tenían fuente visible. En 1968, un biólogo llamado Alexandru Sift estaba fotografiando fauna en el bosque. A través del objetivo de su cámara vio algo en el cielo sobre el claro central. Disparó la foto. La imagen muestra un objeto circular en el cielo, metálico, con forma de disco, claramente definido. Fue la primera fotografía documentada de un ovni en Europa del Este y convirtió a Oyabasiu en uno de los focos de investigación paranormal más activos del continente durante las décadas siguientes. Los equipos de investigación que han visitado el bosque sistemáticamente reportan las mismas cosas: fallos inexplicables de electrónica, anomalías en los campos magnéticos, y algo más difícil de medir, una sensación que varios investigadores independientes han descrito con la misma palabra: hostilidad. No amenaza física, no peligro concreto, simplemente la sensación inequívoca de que el bosque preferiría que no estuvieras allí. Los lugareños lo llevan sabiendo mucho tiempo. El pastor que le da nombre al bosque entró hace siglos con 200 ovejas. Ninguno volvió. Volvemos a Europa Occidental, a París, a la ciudad más visitada del mundo, a 6 millones de muertos que duermen bajo sus calles. Porque hay algo que la mayoría de la gente que visita París no sabe, o no piensa demasiado cuando lo sabe, que caminan sobre uno de los osarios más grandes del planeta. Que bajo los cafés, bajo los bulevares, bajo el Louvre y la Torre Eiffel y los mercadillos del domingo, hay 300 kilómetros de túneles. Y en parte de esos túneles están ellos, los muertos de París. En 1786, París tenía un problema que ninguna ciudad quería tener. Los cementerios estaban llenos, no llenos en el sentido de que no había espacio para nuevas tumbas, llenos en el sentido de que los cuerpos se apilaban tan cerca de la superficie que en verano el olor era insoportable en las calles circundantes, de que el agua de los pozos cercanos estaba contaminada, de que los vecinos del barrio de Les Innocents, el mayor cementerio de la ciudad, llevaban años enfermando a un ritmo que no se explicaba por otras causas. La solución que encontró el gobierno fue una que hoy resulta difícil de imaginar cómo soluciona nada: vaciar los cementerios, mover todos los huesos a los túneles abandonados que había bajo la ciudad, las antiguas canteras de piedra caliza de las que se había extraído el material para construir gran parte de la París visible, túneles que llevaban décadas vacíos, húmedos, oscuros, olvidados bajo los pies de los parisinos. Y así empezó. Los traslados ocurrían de noche. Los historiadores que han estudiado el proceso lo describen de una manera que resulta difícil de olvidar. Cada noche, una procesión de carros con forma de ataúd recorría las calles de París. Los carros llevaban huesos cubiertos con tela negra. Los conducían trabajadores en silencio.
y delante de los carros iban sacerdotes con velas encendidas, rezando en voz baja. Durante 12 años, noche tras noche, los muertos de París cruzaron la ciudad en silencio para ir a su nuevo hogar bajo tierra. Al final del proceso, 6 millones de personas. Algunos de los huesos tienen más de 1200 años. Algunos pertenecen a personas que murieron en la Edad Media. Algunos pertenecen a personajes conocidos de la historia francesa: Jean-Paul Marat, el radical de la Revolución; Robespierre, el artífice del terror. Ninguno tiene nombre. Solo hay una pequeña placa que dice de qué cementerio vino el cargamento y en qué año. Los trabajadores que organizaron los huesos dentro de los túneles los dispusieron con una precisión extraña. Las tibias apiladas en filas, los cráneos formando patrones. Paredes de huesos que se extienden durante metros. Algunos de los patrones son casi decorativos, como si quien los organizó hubiera querido darle a ese lugar un orden que compensara el caos de cómo habían llegado. De los 300 kilómetros de túneles bajo París, solo 1,5 kilómetros está abierto al público como recorrido oficial. El resto está prohibido, pero hay personas que entran igualmente, que los llaman catafil. Son exploradores urbanos que conocen las entradas secretas, las que no están en los mapas, que descienden solos o en grupos pequeños con linternas a esa red de túneles donde viven, según ellos, no solo los huesos sino algo más difícil de nombrar. Algunos han reportado perderse durante horas, escuchar sonidos que no tienen origen visible, sentir corrientes de aire en zonas donde no debería haber corriente, ver sombras que se mueven en la periferia de la luz de sus linternas. Hay una leyenda específica que circula entre los catafils desde hace décadas. Habla de zonas de los túneles que no están en ningún mapa, que están más abajo que los niveles conocidos, a las que se accede a través de huecos en el suelo que parecen naturales pero que tienen marcas que sugieren que alguien los abrió deliberadamente, que en esas zonas los huesos están dispuestos de manera diferente, no en patrones decorativos, en formas que no tienen ninguna explicación práctica ni estética, que en esas zonas las linternas a veces se apagan solas. No hay manera de verificar esas historias. Nadie que las cuenta da coordenadas. Nadie aporta fotografías claras. Pero los catafils que llevan años explorando los túneles y que no son personas dadas a la superstición, dicen lo mismo cuando se les pregunta directamente. Que hay partes de las catacumbas donde no vuelven, no porque estén selladas, no porque sean peligrosas estructuralmente, sino porque cuando entran, algo les hace darse la vuelta. Dejamos París. Lo que viene ahora no es un lugar. Es una historia de personas, de una familia y de un hombre que vivió aislado durante décadas, haciendo algo que a primera vista parece una locura, y que a segunda vista resulta ser algo completamente diferente. En los canales de Xochimilco, al sur de Ciudad de México, hay una isla pequeña que no aparece en los mapas turísticos normales. Tiene un nombre: la Isla de las Muñecas. Chinampa de San Andrés en los registros oficiales, y está cubierta de muñecas, colgadas de los árboles, atadas a las vallas, apoyadas en los postes, muñecas de todo tipo, de todas las épocas, en distintos estados de deterioro, con los ojos abiertos, con los brazos extendidos, con la pintura descarapelada por años de lluvia y sol. Cientos de ellas. La historia de la isla empieza en los años 50, con un hombre llamado Julián Santana Barrera. Don Julián era el cuidador de esa chinampa, una de las islas artificiales que los aztecas construyeron en los lagos de la Cuenca de México y que todavía existen en Xochimilco. Según la historia que él mismo contó durante décadas, poco después de llegar a la isla encontró el cuerpo de una niña en el canal, ahogada. Nadie había reclamado el cuerpo, nadie sabía quién era. Poco después, don Julián encontró una muñeca flotando en ese mismo canal. La colgó de un árbol como homenaje a la niña, como protección, pero la niña, según él, no se fue. La sentía, escuchaba pasos por la noche, veía sombras, sentía que la miraban desde el agua. Y la única manera de calmar esa presencia, la única manera de darle algo, era colgar más muñecas. Durante décadas, don Julián recopiló muñecas de donde podía. Las compraba, las encontraba, las recibía de visitantes. Las colgaba por toda la isla. Hablaba con ellas. Las consideraba protectoras. En 2001, 50 años después de haber encontrado el cuerpo de la niña,
don Julián fue encontrado muerto, ahogado en el mismo canal donde había encontrado a la niña décadas antes, en el mismo punto exacto. Los que lo conocían bien dijeron que en sus últimos días parecía ausente, que hablaba de la niña con más frecuencia, que decía que ella lo llamaba desde el agua. Hoy la isla es accesible en trajinera, las barcas tradicionales de Xochimilco. Los visitantes que hacen el recorrido dicen que hay algo en las muñecas que resulta difícil de ignorar, que algunos afirman haber visto los ojos de ciertas muñecas moverse, que algunos han grabado audio en la isla y escuchado cosas que no estaban allí cuando grababan. No hay que creer en nada sobrenatural para que la isla de las muñecas resulte perturbadora. Un hombre que pasó 50 años rodeado de muñecas para protegerse de un fantasma que nunca lo dejó en paz y que murió exactamente donde ese fantasma nació. Eso solo ya es suficiente. El mundo tiene lugares y tiene historias, pero también tiene algo más. Tiene las cosas que ocurren en el espacio entre lo documentado y lo inexplicado. Los casos que los registros recogen, pero que las explicaciones no terminan de cerrar. El siguiente es uno de esos. Es de India, de 1975, y lleva décadas siendo estudiado por investigadores de todo el mundo, sin que nadie haya dado una explicación que satisfaga a todos los que lo conocen. En el estado de Rajasthan, en India, hay una ciudad en ruinas llamada Bangar. No es inusual. India tiene decenas de ciudades y fortalezas en ruinas de distintas épocas. La historia del subcontinente es tan densa que hay restos arqueológicos por casi todas partes. Lo que hace a Bangar diferente es esto: la Junta Arqueológica de India, el organismo gubernamental que gestiona los sitios históricos del país, tiene instalados carteles en la entrada de Bangar que dicen explícitamente que está prohibido entrar al recinto antes del amanecer o después del atardecer. No es una restricción de conservación, no es por razones de seguridad estructural, es porque el gobierno de India considera oficialmente que Bangar es peligroso de noche. Eso no ocurre en ningún otro sitio arqueológico del país. La ciudad fue fundada en el siglo XVII y fue próspera durante décadas. Luego, según la historia oficial, fue abandonada tras una batalla y una hambruna. Pero la leyenda local dice algo diferente. Dice que vivía en los alrededores una seta llamado Guru Balunad que había dado permiso para construir la ciudad bajo una condición: que ningún edificio proyectara sombras sobre su lugar de meditación. Si alguna sombra lo tocaba, decía, la ciudad moriría. Con el tiempo, un rey arrogante ordenó construir un palacio tan alto que su sombra alcanzó a la seta. Y ese mismo día, dice la leyenda, la ciudad comenzó a morir. Hay otra versión más oscura. Un mago que se enamoró de la princesa de Bangar intentó hechizarla con un aceite encantado. Ella descubrió el plan y tiró el aceite contra una roca. La roca rodó hacia el mago y lo aplastó. Pero antes de morir, el mago maldijo la ciudad entera. Dijo que todos los que vivían en ella morirían sin reencarnación, sin siguiente vida, atrapados para siempre en el lugar donde murieron. Los arqueólogos que han trabajado en Bangar durante el día no reportan nada inusual. El sitio tiene la belleza tranquila de cualquier ruina histórica bien preservada, pero ninguno de ellos ha pasado allí la noche. El gobierno no lo permite. Y los guardas que custodian el sitio durante las horas que está cerrado al público tienen fama de ser muy reticentes a hablar de lo que escuchan o ven después del atardecer. Cuando se les pregunta directamente, la respuesta habitual es la misma, que es mejor no preguntar. Las leyendas no nacen de la nada, nacen de algo que alguien vivió o que alguien creyó vivir, que se contó una vez, que alguien repitió, que fue creciendo con cada repetición, ganando detalles, perdiendo otros, hasta convertirse en algo que ya no se puede desmontar del todo, porque lleva demasiado tiempo siendo real para demasiada gente. Las que vienen ahora tienen raíces documentadas. Lo que hay encima de esas raíces lo decides tú. En 1974, un escritor llamado Stephen King llegó con su mujer al Hotel Stanley en Estes Park, Colorado. Era el último día de la temporada. El hotel estaba prácticamente vacío. Les dieron la habitación 2. Esa noche, King tuvo una pesadilla tan vívida y tan aterradora que se despertó a las 4 de la madrugada. Se sentó al borde de la cama y encendió un cigarrillo. Y mientras fumaba en la oscuridad del hotel vacío, empezó a escribir mentalmente la historia que luego sería El Resplandor. Pero el Hotel Stanley ya tenía historia antes de que Stephen King llegara.
Fue construido en 1909 por Freeland Oscar Stanley, el inventor del coche de vapor Stanley Steamer, que llegó a Colorado buscando alivio para su tuberculosis. El aire de las montañas lo curó. Decidió quedarse y construyó el hotel más elegante de la región. A lo largo del siglo siguiente, el hotel acumuló su historial. La habitación 217 es la más famosa. Una noche de 1911, durante una tormenta eléctrica, el gasoducto que alimentaba las lámparas de gas de esa habitación sufrió una fuga. Una camarera llamada Elizabeth Wilson entró a revisar y llevaba una vela. La explosión la lanzó al piso de abajo. Sobrevivió con las piernas rotas. Elizabeth Wilson siguió trabajando en el hotel durante décadas. Murió en los años 40. Desde entonces, los huéspedes que se alojan en la habitación 217 reportan cosas. Paletas que aparecen deshechas cuando las dejaron hechas. Luces que se encienden solas. Una sensación de presencia. Y en algunos casos, el peso de algo sentándose en el borde de la cama en mitad de la noche. Los empleados del hotel, cuando les preguntan, dicen que es Elizabeth, que sigue revisando las habitaciones, que no le gusta el desorden. El hotel tiene otras zonas activas. El cuarto de billar del sótano, donde se han registrado descensos bruscos de temperatura. El salón de conciertos, donde el piano a veces toca solo. Las habitaciones del cuarto piso, donde varios huéspedes han visto a una niña que juega en el pasillo y desaparece al doblar una esquina. Stephen King durmió en la habitación 217 esa noche de 1974, y dijo después que nunca había sentido una presencia tan intensa en ningún lugar. El hombre que escribió algunas de las historias de terror más perturbadoras de la literatura del siglo XX se asustó en esa habitación. Eso dice algo. La mayoría de las leyendas de lugares empieza igual. Alguien vivió algo que no tenía explicación. O que la tenía, pero la explicación era peor que el misterio. Y lo contó, y la historia creció. La siguiente es de Escocia, de un castillo construido en el siglo XV, de una sala que lleva cerrada varios siglos, y de un secreto que la familia que posee el castillo ha guardado durante generaciones. El castillo de Glamis está en Angus, Escocia. Es uno de los castillos habitados más antiguos de Gran Bretaña. La familia Bosleon lo ha poseído durante siglos. Es el castillo donde nació la reina Isabel, la reina madre de la reina Isabel II. Un castillo con conexión directa a la familia real británica, y con un secreto que lleva 300 años sin revelar. La leyenda central de Glamis habla de una sala secreta, una habitación que existe en el castillo pero que no aparece en ningún plano, que no tiene puerta visible, que está completamente sellada desde hace varios siglos. La historia de por qué está sellada tiene varias versiones, y la más extendida es esta. En algún momento del siglo XVII, el conde de Glamis de aquella época tuvo un hijo con una condición física severa que lo hacía parecer más animal que humano. Un monstruo, según los estándares de la época. Imposible de mostrar al mundo. Imposible de matar sin consecuencias. Así que el conde lo ocultó. Construyó una sala sin puertas. Metió al niño dentro y tapió la entrada. Y según la leyenda, ese niño vivió durante décadas dentro de esa sala, alimentado en secreto, sin contacto con el exterior, sin ningún nombre en ningún registro, y cuando murió, nadie lo enterró, porque nadie podía admitir que había existido. La sala sigue allí. Los que han intentado localizarla desde fuera, contando ventanas desde el exterior y comparándolas con las habitaciones del interior, dicen que hay discrepancias, que hay espacio para una sala que no está en los planos. Varios miembros de la familia a lo largo de las generaciones han admitido en privado conocer el secreto, que es una tradición que se transmite al heredero cuando llega a la mayoría de edad. El 14º conde, que vivió en el siglo XIX, dijo una vez a un invitado que si supieran lo que sabía sobre Glamis, darían gracias de no saberlo. El 15º conde, cuando un amigo le preguntó directamente sobre la sala secreta, respondió con algo que se ha citado desde entonces. Hay cosas en Glamis que no deben verse. El castillo sigue siendo residencia de la familia. Parte de él está abierto al público. Los tours incluyen las salas históricas, los retratos, las armaduras. Nunca incluyen la sala que no existe en los planos. Volvemos al continente, a la República Checa, a 70 kilómetros de Praga.
a un pueblo llamado Kutna Hora, donde hay una iglesia que desde fuera parece completamente normal. Piedra medieval, torres, una entrada de madera oscurecida por los siglos. Pero cuando entras, lo primero que ves es el techo. Y en el techo hay una araña de luces, enorme, que cuelga del centro de la nave. No es una araña normal. Está hecha de huesos humanos, cuidadosamente ensamblados. Bueno, cada brazo de la araña contiene al menos una copia de cada hueso del cuerpo humano. Y cuando levantas los ojos del techo, ves que las paredes también son de huesos, y las columnas, y los arcos, y las guirnaldas que cuelgan de las bóvedas. Todo, 40,000 personas, una iglesia, y un hombre con un nombre perfectamente normal, que durante años se dedicó a organizarlos. En el siglo XIII, el abad del monasterio de Sedlec viajó a Tierra Santa por encargo del rey de Bohemia. Cuando volvió, trajo consigo algo pequeño, un puñado de tierra del monte Gólgota, el lugar donde según la tradición cristiana fue crucificado Jesús. Esparció esa tierra sobre el cementerio del monasterio. La noticia se extendió rápidamente. Si la tierra de ese cementerio estaba mezclada con tierra del lugar más sagrado del cristianismo, ser enterrado allí era algo extraordinario. Personas de toda Europa Central comenzaron a pedir ser enterradas en Sedlec. La lista de espera, en el sentido literal de la expresión, podía durar generaciones. Cuando llegó la peste negra en el siglo XIV y luego las guerras husitas en el siglo XV, decenas de miles de personas murieron en la región en cuestión de años. Todas querían ser enterradas en Sed. El cementerio no daba abasto. Construyeron una pequeña capilla en el centro del cementerio con un nivel inferior pensado para guardar los huesos que se iban desenterrando cuando necesitaban espacio para los recién llegados. Según la leyenda, la tarea de organizar esos huesos fue encomendada a un monje semicieco de la orden, que trabajó solo durante años apilando huesos en el sótano de la capilla. En 1870, la familia Schwarzenberg, nobles que habían comprado la propiedad, contrataron a un tallista de madera llamado František Rindt para que pusiera orden definitivo en los montones de huesos acumulados. Lo que Rindt hizo con ese encargo no tiene precedente en la historia del arte ni de la arquitectura. Desinfectó los huesos, los blanqueó con cal clorada para darles un color uniforme, y luego los organizó. La araña de huesos que cuelga del techo contiene al menos un ejemplar de cada uno de los huesos del cuerpo humano. Las guirnaldas de cráneos que recorren las bóvedas alternan con costillas y vértebras en patrones que se repiten con una precisión casi matemática. En las esquinas hay pirámides de cráneos apilados que llegan hasta el techo. En el altar hay candelabros de huesos y cálices de huesos, y en una pared, cerca de la escalera de acceso, la firma de Rindt, hecha de huesos de mano y de brazo, para que nadie olvidara quién había hecho todo eso. Hoy Sedlec recibe más de 200,000 visitas al año. Es una de las atracciones más visitadas de la República Checa. Los turistas hacen cola, toman fotos, compran postales en la tienda de la entrada. Hay algo en esa normalidad que resulta tan perturbadora como la iglesia misma. 40,000 personas convertidas en decoración. Sus costillas, sus cráneos, sus tibias, dispuestos con criterio estético. Visitados cada año por curiosos de todo el mundo. Y los 40,000 muertos que no tuvieron voz en ninguna de esas decisiones. Rindt firmó su obra. Ellos no tienen nombre. Llevamos mucho tiempo hablando de lugares que se pueden visitar, de historias que tienen coordenadas en un mapa. Las que vienen ahora son diferentes. Son sobre cosas que se escuchan, que se perciben, que no tienen forma física y sin embargo son tan reales para quienes las experimentan como cualquier lugar de los que hemos visitado esta noche. Escucha con atención. Si sintonizas ciertas frecuencias de radio en las horas correctas de la noche, puedes escuchar algo, una voz, mecánica, artificial, monótona, leyendo números. 4, 7, 2, 9, 1, 3, 8, una pausa. 4, 7, 2, 9, 1, 3, 8, otra pausa y otra secuencia diferente. Estas transmisiones existen. Se llaman estaciones de números. Llevan décadas emitiéndose en frecuencias de onda corta de todo el mundo. No están vinculadas a ninguna emisora comercial. No tienen identificación. Emiten en horarios irregulares.
y cuando termina la transmisión, simplemente se corta. Los gobiernos nunca han reconocido oficialmente qué son, pero la teoría más aceptada es que son comunicaciones cifradas de los servicios de inteligencia con sus agentes en el extranjero. El agente en un país hostil sintoniza la frecuencia en el momento indicado, escucha su secuencia de números, descifra el mensaje con una libreta de un solo uso que ya tiene en su poder. Es tecnología de la Guerra Fría que nunca se retiró del todo. Pero hay algo en esas voces que las hace más perturbadoras de lo que esa explicación logra capturar completamente. Algunas de esas voces son de niños, una voz infantil leyendo números en la oscuridad de la noche, sin contexto, sin destinatario conocido, sin saber qué mensaje están transmitiendo ni para quién. Hay una emisora que lleva activa desde los años 70. Los radioaficionados la llaman The Lincolnshire Poacher, por la melodía que suena al inicio de cada transmisión. Emite desde algún lugar del Mediterráneo Oriental. Nadie ha podido localizar con exactitud la fuente. Hay otra a la que llaman E11, una voz femenina que lee números en español. Nadie sabe de dónde emite. Nadie sabe a quién va dirigida. Nadie sabe si sigue activa. La última transmisión documentada de E11 fue en 2009. O eso es lo que se sabe. 1997, los hidrófonos de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos, los instrumentos diseñados para detectar terremotos submarinos y actividad volcánica en el fondo del océano, captaron algo. Un sonido enorme, el más poderoso jamás registrado en el océano, tan potente que fue captado por hidrófonos separados por miles de kilómetros entre sí. Lo llamaron The Bloop, el burbujeo. El sonido duraba aproximadamente 1 minuto. Subía en frecuencia. Tenía una forma que los analistas describieron como orgánica, como si fuera producido por algo vivo. Algo vivo de un tamaño que ningún animal marino conocido podría producir. Los biólogos marinos que analizaron el audio dijeron que si era de origen biológico, el organismo que lo producía tendría que ser varias veces más grande que el calamar gigante más grande jamás documentado. Más grande que cualquier ballena. Más grande que cualquier criatura marina que se haya catalogado en toda la historia de la biología marina. La ubicación de la fuente fue triangulada aproximadamente. Estaba en algún punto del Océano Pacífico Sur, cerca de las coordenadas que en algunos mapas antiguos marcan como el punto exacto donde H.P. Lovecraft situó R'lyeh, la ciudad submarina donde duerme su criatura Cthulhu. Esa coincidencia se popularizó mucho en Internet. Es el tipo de detalle que parece demasiado apropiado para ser real. En 2000, la NOAA publicó una explicación oficial. The Bloop probablemente fue producido por el crujido de grandes bloques de hielo antártico al quebrarse. La explicación es científicamente sólida. El hielo polar puede producir sonidos de esas características. Pero hay algo que esa explicación no resuelve del todo. El sonido tiene una firma que los análisis más detallados no encajan perfectamente con el hielo conocido. Hay investigadores que siguen sin estar completamente satisfechos con la explicación oficial. Y el Océano Pacífico Sur sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Lo que hay en sus profundidades todavía no lo sabemos del todo. Quedan las últimas historias de esta noche. Las he guardado para el final, no porque sean las más perturbadoras, sino porque son las más tranquilas, las que funcionan mejor cuando la mente ya está a medio camino, cuando los ojos pesan un poco más, cuando los sonidos del exterior se van apagando. Escúchalas despacio. En diciembre de 1900, un barco llamado Hesperus se acercó a las Islas Flannan, un pequeño archipiélago en las Hébridas exteriores al noroeste de Escocia. El Hesperus llevaba provisiones para los 3 fareros que vivían en el faro más remoto de la costa escocesa. Un faro que llevaba semanas sin emitir su señal de luz. Los capitanes de los barcos que pasaban por esa zona lo habían reportado. La luz no funcionaba. Algo pasaba. Cuando la tripulación del Hesperus desembarcó en la isla y subió al faro, encontraron algo que ninguno de ellos sabía cómo interpretar. El faro estaba intacto. Las habitaciones estaban ordenadas. La comida a medio comer estaba sobre la mesa. Las camas estaban hechas. Todo en su sitio. Pero los 3 fareros no estaban. James Ducat, Thomas Marshall, Donald MacArthur. 3 hombres con experiencia, que conocían la isla como la palma de su mano, que no tenían ninguna razón para marcharse.
que no podían haberse marchado aunque hubieran querido porque no había ningún barco en el que hacerlo. El diario de a bordo del faro, el registro que los fareros mantenían a diario, tenía entradas hasta el 15 de diciembre. La última entrada, escrita por Thomas Marshall, decía algo que no encajaba con el perfil de un hombre experimentado. Describía el estado de ánimo de sus compañeros. Decía que James Ducat había estado callado y sombrío todo el día, que Donald MacArthur, el más duro y veterano de los tres, había llorado, que él mismo había rezado. Rezar durante una guardia de faro no era lo que hacía un farero con experiencia. Nunca se encontraron los cuerpos, nunca se encontró una explicación completamente satisfactoria. La teoría más aceptada es que una ola gigante arrastró a los tres hombres al mar mientras revisaban el equipo exterior. Hay indicios de que el equipamiento de la zona exterior había sido dañado por el mal tiempo, lo que apoya esa hipótesis. Pero la última entrada del diario, los tres hombres experimentados que lloraron y rezaron, la comida a medio comer sobre la mesa. Esos detalles no encajan del todo con una ola. Y el faro de Flannan sigue en pie, automatizado desde los años 70. Ya no necesita fareros. Ya no hay nadie allí que pueda desaparecer. Hay algo en las desapariciones en lugares remotos que activa algo muy antiguo en la mente humana. El miedo a que el mundo sea más grande de lo que pensamos, más oscuro, menos controlable. La siguiente historia no es una desaparición, es algo más tranquilo que eso. Es sobre un lugar al que mucha gente va, y lo que algunos de ellos encuentran cuando llegan. En el norte de Gales, en el Parque Nacional de Snowdonia, hay un lago. Se llama Bala. Es el lago natural más grande de Gales. 4 millas de largo, 1 milla de ancho, 42 metros en su punto más profundo. Un lago perfectamente normal en un paisaje perfectamente hermoso. Excepto por lo que vive en él, o lo que la gente dice que vive en él. La leyenda de Bala es antigua. El pueblo galés tiene un nombre para la criatura: Tegid Foel. Aunque esa es realmente la figura mitológica que se dice que duerme en el fondo. La criatura que supuestamente habita el lago se llama la Fank, un ser acuático de la mitología celta que algunos describen como un cocodrilo enorme, otros como algo parecido a un castor gigante y otros simplemente como una forma oscura que se mueve bajo la superficie. La leyenda de la Fank no es exclusiva del lago Bala. Aparecen varias historias del folclore galés medieval vinculada a distintos cuerpos de agua. Pero en Bala, la leyenda tiene algo diferente, porque a lo largo del siglo XX, personas que no se conocían entre sí y que no tenían razón para fabricar historias comenzaron a reportar lo mismo. Una sensación de movimiento bajo la superficie del lago en días en calma. Cuando no había viento, cuando el agua debería estar completamente quieta, algo se movía, algo suficientemente grande para generar una ola pequeña pero perceptible. Un pescador local, en los años 60, describió haber sentido que algo golpeaba el casco de su barca desde abajo, una sola vez, con fuerza suficiente para hacerla moverse. No hay evidencia científica de ninguna criatura inusual en el lago Bala. Los análisis de la fauna acuática no han encontrado nada que no debería estar allí. Pero el lago es profundo y oscuro. Y lo que hay en sus 42 metros más profundos nadie lo ha visto del todo. Las leyendas que llevan siglos sobreviviendo en una cultura no sobreviven por nada. Y la gente del norte de Gales, cuando habla del lago Bala, tiene la tendencia de mirar el agua antes de responder, como si quisieran comprobar que no hay nada moviéndose antes de decir que no hay nada moviéndose. Casi hemos llegado. Una última historia, la más tranquila de todas. Una historia sobre algo que ocurre en algunas casas de todo el mundo, sin drama, sin explicación. Solo una presencia que los que la experimentan no saben cómo nombrar del todo, y que con el tiempo aprenden a aceptar. Hay una categoría de experiencias que no encaja bien en ningún archivo. No son fantasmas en el sentido clásico. No son apariciones, no son voces ni sonidos inexplicables. Son simplemente sensaciones. La sensación de que en ciertas habitaciones de ciertos edificios hay algo que fue. Algo que ocurrió allí y que dejó una impresión en el espacio, de la misma manera que un cuerpo deja una impresión en la almohada. Los investigadores de experiencias paranormales tienen varios nombres para esto: residuo energético, memoria ambiental,
grabación psíquica. Ninguno de esos nombres ha encontrado validación científica sólida, pero la experiencia que describen es tan consistente en personas de culturas y países tan distintos que resulta llamativo. La sensación de tristeza inexplicable en una habitación que debería ser neutral. La sensación de que en ese pasillo a esa hora concreta hay alguien aunque no hay nadie. La sensación de frío en un punto específico que no corresponde a ninguna corriente de aire. No terror, no amenaza, solo presencia. Los historiadores que trabajan en edificios con historia larga, en hospitales reconvertidos o en palacios abiertos al turismo, dicen algo que se repite con frecuencia. Que hay zonas de esos edificios donde sienten algo que los que trabajan fuera no sienten, y que con el tiempo aprenden a reconocerlo, no como algo amenazante, como algo que simplemente está ahí, como si el edificio recordara lo que ocurrió en él, como si la madera o la piedra o el yeso guardaran algo de las personas que los habitaron. Puede que no sea nada, puede que sea la mente humana buscando patrones donde no los hay. Algo en lo que somos extraordinariamente buenos. O puede que los lugares como las personas tengan memoria, y que algunos de ellos no hayan olvidado todavía. Ya hemos llegado al final. Si llegaste hasta aquí despierto, significa que estas historias te acompañaron buena parte de la noche, más de lo que esperabas quizás, si te dormiste y te despertaste. Bien, espero que el sueño haya sido amable. Eso es lo que estos relatos hacen cuando funcionan bien. No te asustan hasta el punto de que no puedas cerrar los ojos. Te llevan a ese umbral, ese lugar entre la vigilia y el sueño donde la mente empieza a aflojar el control y las imágenes empiezan a moverse solas. Es un lugar antiguo. Los seres humanos llevan toda su historia contándose historias en la oscuridad, alrededor del fuego, en las cuevas, en las posadas de los caminos, en las habitaciones de los castillos. Siempre las mismas preguntas. ¿Qué hay en la oscuridad? ¿Qué ocurre en los lugares donde ocurrieron cosas terribles? ¿Hay algo más allá de lo que podemos ver y medir? No tengo respuestas definitivas para ninguna de esas preguntas. Lo que sí tengo son más expedientes, más historias, más lugares, más casos que merecen ser contados despacio, en voz baja, con tiempo suficiente para que cada detalle respire. Si este especial te acompañó esta noche, ya sabes cómo demostrarlo. Un like, un comentario, una suscripción. Y si tienes a alguien a quien creas que estas historias también le gustarían, compártelo con ellos. Porque las mejores historias de la oscuridad siempre funcionan mejor cuando hay alguien con quien escucharlas. Buenas noches. Expediente cerrado.